Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Boleto de Ida. Y para aquellos que no me conocen, mi nombre es Ida y soy una migrante en situación administrativa irregular aquí en España. Y me dedico a generar contenido tanto en esta plataforma como en el resto de redes sociales. Me pueden conseguir en Facebook como Boleto de Ida y en Twitter e Instagram como @boletoida. Por allí pueden escribirme, consultarme, contarme su historia y yo con muchísimo gusto voy a estar respondiendo. Tengan presente que recibo muchísimos mensajes y a veces tardo un poco más en dar respuesta. Hoy vamos a hablar sobre muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque en estos últimos días se han suscitado distintos escenarios. Lo primero es que fue aprobado el ingreso mínimo vital aquí en España, el cual muchas organizaciones, asociaciones, sindicatos han demandado que esta respuesta al problema estructural de pobreza y desigualdad que posee el país debería incluir a las más de 600.000 personas en situación administrativa irregular. Además, se han iniciado protestas con todo el tema de la regularización, no solo aquí en España, sino en otros países. Mírenlo. También tenemos que el ministro José Luis Escrivá, del que ya hemos hablado anteriormente, ya que es el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aquí en España, fue entrevistado en el programa El Objetivo del canal La Sexta, donde estuvo hablando sobre una posible regularización y cambios, modificaciones o posible derogación de la ley de extranjería y si no, en un corto plazo cambios en el reglamento. Además, tuvimos el pasado lunes 1 de junio la reunión del grupo de trabajo de políticas sociales y sistemas de cuidados en el Congreso de Diputados. Esta reunión no solo contó con los representantes de los grupos parlamentarios, sino también con el tercer sector, o mejor conocido como esa agrupación de ONGs, entidades sin ánimos de lucro, sin fines de lucro, no lucrativas u organizaciones de interés social, entre otras. Así que vamos por partes. ¿Qué es el ingreso mínimo vital? ¿En qué consiste? El ingreso mínimo vital es una respuesta que proporciona el gobierno al problema estructural de pobreza que posee España y que existe desde hace muchísimas décadas, pero que se ha visto más acentuado en los últimos años y que se agudizó con toda la crisis actual. Y es evidente que es un problema que no ha logrado ser atajado por ninguna política pública hasta ahora. Esta prestación económica es indefinida y se dirige a personas que tengan entre 23 hasta 65 años o incluso 18 años si tienen menores a su cargo, que posean al menos un año legal en España, que hayan vivido independientemente al menos un año en el caso de familias y 3 años en el caso de personas solas. En el caso de unidades de convivencia, deben haberse formado al menos un año antes de la solicitud. Son personas que también deben haber solicitado previamente las prestaciones a las que pudieron haber tenido derecho y deben encontrarse inscritas como demandantes de empleo. Más allá de todos estos requisitos básicos del ingreso mínimo vital, el mismo o su acceso dependerá exclusivamente del nivel de ingresos y del patrimonio de la persona que lo solicite. Cualquier persona con unos ingresos inferiores a la renta garantizada por el ingreso mínimo vital y con un patrimonio menor al máximo establecido puede ser beneficiaria de esta prestación. Sin embargo, tengan presente que han hablado de que aplicarán excepciones a colectivos sociales muy específicos, como las personas víctimas de trata, explotación sexual o violencia de género. El plazo para solicitar esta prestación se inicia el próximo lunes 15 de junio del 2020. Y si quisieras descartar si te encuentras en estos supuestos para ser beneficiario o beneficiaria del ingreso mínimo vital, debo comentarte que hay un simulador al cual puedes acceder, descartar tus dudas y te voy a dejar el enlace del mismo aquí abajo en la caja de descripción. Sin embargo, yo quiero dejar claro esto para las personas que me escuchan, que me ven, que me siguen, y es que yo no pienso vincular la idea del ingreso mínimo vital con la regularización o con la reforma o derogación de la ley de extranjería y los cambios que deban hacerse. ¿Por qué? Porque nosotros los inmigrantes no nos movilizamos por una paga mensual y en nuestros reclamos nosotros lo que pedimos es
igualdad de condiciones con los residentes y nacionales y que se reconozcan nuestras labores. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que las oficinas de extranjería, por ejemplo, nos brinden el trato que merecemos, y aún más cuando es un servicio que costeamos, porque al nosotros llevar a cabo cualquier trámite ante la administración pagamos ciertas tasas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que se hagan cambios, que se modifique, que se derogue la ley de extranjería, porque la misma plantea vías de regularización que no responden con la situación actual de la inmigración en España y refuerzan la irregularidad sobrevenida, además de que nos impone condiciones para poder mantener una residencia u obtenerla que ni siquiera un nacional podría cumplir. Es crucial que dejemos de ser vistos como la mano de obra económica, que solo se nos vea cabida como una fuerza laboral para los trabajos más precarios, que igual hacemos, pero deben entender que también tenemos estudios, formaciones, talentos que pueden ser potenciados en otras áreas. En la entrevista que se le hizo al señor ministro José Luis Escrivá en el programa El Objetivo del canal La Sexta, se habló someramente de esto y se los pongo. Una de las cosas que incluye su ministerio también es la política migratoria de alguna manera. De hecho, muchos estudios internacionales dicen que los países tan envejecidos necesitan, lógicamente, a la inmigración. Y este país ha crecido mucho también gracias a los inmigrantes. Pero ¿cuál es la política de inmigración legal, lógicamente, que quiere plantear este gobierno? Yo cuando llegué al Ministerio y acudí a la comisión correspondiente del Parlamento, lo que dije, y lo mantengo, es: tenemos una ley de extranjería del año 2001, antes de que prácticamente llegara casi ningún inmigrante. Hemos tenido después 7, 8, 9 millones de inmigrantes. Entonces tenemos una ley inadecuada. Es decir, de nuevo, yo creo que tiene que ser un gran pacto de Estado reformar la ley de extranjería. Si no podemos hacerlo muy rápidamente, el reglamento de la ley debe modificarse, porque existen muchas disposiciones que no se entienden bien. ¿Y de verdad cree que es posible en un país ahora mismo en el que la clase política está bastante polarizada? ¿Cree que es posible un pacto de Estado que no lo ha habido en otros ámbitos? ¿Lo va a haber? Yo me atengo a esa discusión que tuve yo en comisión hace ya en febrero. Y de nuevo percibí en aquella comparecencia. Yo presenté 3 posibles pactos. Uno era el ingreso mínimo vital, no tan inmediato, pero para el año 2021. Y percibí lo que ahora estoy percibiendo, es bastante sintonía y consenso sobre el tema de las pensiones también, y también sobre la política migratoria, sí lo creo. Ahora mismo tenemos el tema de los trabajadores inmigrantes del campo, que se les ha hecho, digamos, un permiso especial mientras dure también la pandemia, creo que hasta el 30 de junio, si no me equivoco, pero hay comunidades autónomas como Cataluña que están diciendo, no, es que había que regularizar ya esa situación también, porque están sacando adelante un trabajo muy importante. ¿El gobierno se plantea algún tipo de regularización en ese sentido? Porque eso podrían hacerlo. De nuevo, lo que se puede hacer está marcado por la ley de extranjería y por el reglamento de la extranjería, donde son modalidades que claramente mejorables. Como saben, en Europa existe un acuerdo del año 2008 que imposibilita las regularizaciones generalizadas. Se pueden hacer regularizaciones por condiciones sociales especiales o económicas focalizadas, y eso lo podemos estudiar. Lo que ha ocurrido en Italia, lo que ha ocurrido en Portugal, responde realmente a ese tipo de consideraciones muy focalizadas y específicas. ¿Pero no descarta o no se plantean una regularización para la gente que ha estado aquí deslomándose? Sí, nosotros de hecho ya hemos tomado algunas medidas dentro de nuestra área. Por ejemplo, le pongo un ejemplo: los jóvenes entre 18 y 21 años, los extutelados que están trabajando en campañas, nosotros hemos, en la reciente norma, les hemos extendido el trabajar durante 2 años más. ¿Cómo se va a seguir repitiendo que la situación del campo está resuelta o que se le ha dado la respuesta adecuada? Aún más cuando se sabe que gran parte de aquellos que lo trabajan están en situación administrativa irregular o que viven en la extrema precariedad o están muy segregados. ¿Recuerdan el programa Panorama Migratorio, donde entrevisté a los chicos jornaleros de Huelva? ¿Acaso desde el ministerio no se han visto estas imágenes? ¿No saben lo que ocurre en Huelva? ¿No saben lo que está ocurriendo en Lleida, por ejemplo?
Es fundamental que se planteen y se efectúen soluciones a corto y mediano plazo, porque el problema estructural de desigualdad se va a seguir acrecentando. Las personas que nos encontramos en un estatus administrativo irregular en España nos vemos envueltos en un limbo en el cual solo nos podemos enfocar en sobrevivir. No podemos regularizar nuestra situación a menos que cumplamos con ciertos supuestos, como por ejemplo la opción del arraigo social, que a pesar de que logremos cumplir gran parte de los requisitos, la exigencia del contrato laboral con todas las condiciones que se le imponen genera que los empleadores o las empresas que desean darnos una oportunidad terminen desistiendo y nosotros continuemos con la búsqueda, una búsqueda que puede llevarnos muchísimos más años. Somos parte de la economía sumergida, pero no somos responsables de ella, ya que muchos nacionales y residentes que sí pueden acceder al mercado laboral con todos sus derechos forman parte de esta modalidad. ¿Qué tan difícil puede ser comenzar a actuar en potenciar vías migratorias seguras para nosotros? En la reunión del grupo de trabajo de políticas sociales y sistemas de cuidados que se dio en el Congreso de Diputados, organizaciones como CEAR, Cáritas, Oxfam Intermón e incluso el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza abordaron la preocupación sobre la situación de nosotros, los inmigrantes, reclamando aquello que muchos hace un par de meses no veían posible. Allí ellos solicitaron que se debe llevar a cabo una regularización extraordinaria para todos aquellos inmigrantes que estamos en situación administrativa irregular acá en España. Además pidieron flexibilización en los criterios para la obtención y renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo, así como el cierre definitivo de los CIES. Los CIES no deben existir y ellos dejaron muy claro que nosotros los inmigrantes no estamos aquí para cobrar ayudas o solicitar prestaciones económicas. Nosotros nos desplazamos de nuestros países porque vivimos conflictos, enfrentamientos, guerras, escasez de alimentos, de medicinas. Toda aquella persona que toma la decisión de arriesgar su vida buscando otra mejor o un futuro mejor merece ser considerado, merece cabida en la sociedad por la determinación que posee y que lo impulsa por ir a buscar aquello que le quitan de las manos. La exclusión del inmigrante, del extranjero, por no ser considerados ciudadanos, por no brindarse la oportunidad, por obstaculizarle constantemente esa oportunidad, fomenta y permite la discriminación, así como por supuesto la disminución y el goce de todos aquellos derechos relacionados con los parámetros que se le otorgan a los nacionales. E incluso se nos penaliza y se nos etiqueta como si fuésemos delincuentes simplemente por tener un estatus administrativo irregular. Hay que tener presente que la inmigración ha sido y seguirá siendo una oportunidad de desarrollo para las sociedades e incluso una necesidad desde el punto de vista económico. Y aunque este vínculo entre migración y economía no puede ser visto o captado de manera automática, no significa que no exista, sino simplemente que requiere de un contexto mucho más específico, de un ordenamiento, un marco jurídico completo que garantice realmente los derechos de todas las personas que se encuentran en el país y que esté muy bien diseñado en toda la materia de extranjería. Se necesita de un proyecto de política económica coherente, con un mercado de trabajo maduro y que se encuentre muy bien alineado con los criterios y los retos demográficos y educativos que están por venir o que ya se están presentando. No somos el problema. Somos parte de la solución. También tenemos la situación que se nos está generando y lo estamos viendo de las personas en situación de irregularidad. Mis compañeras van a hablar mucho más de ello, pero sí es necesario. Ustedes, señoras y señores diputados, tienen que hacer algo. No puede ser que la decisión sea no hacer nada. Tenemos a un montón de personas en situación irregular que ni las podemos expulsar, ni se pueden poner a trabajar, ni hay manera de poder hacer procesos de integración. Lo que no podemos hacer es no hacer nada. Tenemos que actuar necesariamente con estas personas por muchos motivos. Ahora se están poniendo sobre la mesa los sanitarios, pero hay que hacerlo por muchos más motivos que los sanitarios. El quinto de los ámbitos en los que quería explicarles nuestras propuestas es
es el de las personas migrantes. En primer lugar, permitir el empadronamiento de personas extranjeras sin documentación en vigor, logrando así que el padrón municipal refleje de verdad la realidad estadística de la población de un municipio. Flexibilizar las condiciones y criterios de renovación, modificación o prórroga de las autorizaciones de residencia o trabajo vigentes en la legislación de extranjería. Sabemos que es una legislación bastante obsoleta y antigua, y esto está produciendo muchas situaciones de irregularidad sobrevenida, que son las que creemos que se deben evitar, especialmente en colectivos como los jóvenes extutelados, las mujeres víctimas de violencia o de trata. Proponemos también que no se reabran los CIES y que se piense en cómo se adoptan medidas alternativas a la detención que permite ya la ley de extranjería en el tiempo que no se modifique. Y también que es necesario habilitar más espacios de acogida humanitaria y terminar, un ejemplo muy claro, con las condiciones inhumanas del CETI de Melilla, autorizando un protocolo de traslado a la península lo antes posible que permita que se cumplan los objetivos de ayuda humanitaria en este sitio. Implementar los estándares de derechos humanos y de detección de solicitantes de protección internacional y de perfiles vulnerables en todos los procedimientos de control de fronteras y también en los procedimientos de devolución y expulsión de personas extranjeras. Y abordar la necesidad de una regularización extraordinaria para incorporar a las personas migrantes que están en situación irregular en la sociedad española, pero viven en ella, trabajan y aportan. Hemos hablado antes de las empleadas de hogar, que serían un ejemplo. Hay otros sectores que sabemos que están ahí en situación irregular. Migrantes, yo creo que ya han dado muchísimos datos. Entonces, vuelvo a lo mismo, trabajadores esenciales. Cuando pensamos en esos imprescindibles, muchos de ellos han sido migrantes. Unos en situación regular y otros en situación administrativa irregular. Y aún así han estado atendiendo nuestras necesidades. Por lo tanto, a nivel de precariedad laboral, hablamos de, en un futuro, plantear un modelo, una estructura ocupacional diferente, invirtiendo en sectores de mayor valor añadido, porque a día de hoy son el turismo, la construcción, los sectores que, digamos, han precarizado el mercado de trabajo. Este documento que voy a leer ahora es la propuesta de asociaciones, colectivos y personas migrantes y antirracistas autoorganizadas en el movimiento Regularización Ya, que cuenta con el respaldo de más de 1.130 entidades. Es ipsiliter. Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, en el año 2018 el 26,1% de la población española está en riesgo de pobreza o exclusión social, siendo la séptima tasa más alta de todos los países de la Unión Europea. El informe señala también que el crecimiento económico por sí solo no trae consigo una reducción de la pobreza y el hecho de tener trabajo tampoco es garantía de tener cubiertas todas las necesidades básicas. La COVID-19 ha terminado de poner en evidencia un sistema socioeconómico insostenible que acentuará las desigualdades e injusticias en nuestra sociedad, poniendo en peligro la sostenibilidad de la vida. Por esta razón, no podemos dejar de cuestionar el modelo de desarrollo y progreso de la sociedad española, así como el modelo de distribución de los recursos. La pobreza global es el resultado de procesos históricos de despojo y de extractivismo actual, de los que países como España resultan favorecidos a través de agentes transnacionales y la acción del propio gobierno. El crecimiento y consumo de España y Europa se soporta también los cuerpos de las personas migrantes, muchas de las cuales trabajamos en condiciones de invisibilidad, precariedad y explotación. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en el año 2015 por la Asamblea General de la ONU, reconoce que es necesario erradicar la pobreza en todas sus dimensiones, incluida la pobreza extrema, y reconoce la migración internacional como una realidad pluridimensional que exige respuestas coherentes e integrales, así como la necesidad del pleno respeto de sus derechos humanos con independencia de su estatus migratorio. La erradicación de la pobreza no será objetivo de la agenda conseguido, sino es una realidad para todas las personas, incluidas las personas migrantes. El Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030, aprobado por el Consejo de Ministros en el 2018, reconoce que los migrantes de origen no comunitario tienen un 53% de riesgo de exclusión social, fruto de las dificultades para su integración, de las vulneraciones de los derechos y de las deficientes redes sociales de apoyo,
tanto formales como informales. Esta situación fue recogida por el relator especial sobre la pobreza extrema de los derechos humanos de la ONU, quien en febrero del 2020 denunció las condiciones inhumanas en las que sobreviven diversos colectivos migrantes. El actual contexto supone el agravamiento de las condiciones de vida para más de 600.000 personas que se encuentran en situación administrativa irregular. Colectivos migrantes y antirracistas hemos conocido y denunciado a lo largo del estado de alarma numerosas situaciones de violencia física y mental xenófoba y racista, incluso por parte de representantes políticos e integrantes de fuerzas de seguridad del Estado. Hemos sido testigos de la falta de medidas específicas para atenuar el impacto del COVID-19 y el confinamiento en la salud de las personas en situación irregular que, por otro lado, han ejercido una labor esencial de cuidado y han contribuido para mantener la producción y distribución de alimentos para el país a lo largo de la pandemia. Hemos visto con estupor e indignación la exclusión de las personas no empadronadas en los estudios epidemiológicos sobre prevalencia del virus, en contradicción con las obligaciones del Estado en materia de salud pública y grupos vulnerables. Hemos acompañado la falta de información por parte de las personas en situación irregular sobre sus posibilidades de acceso a los servicios sanitarios y su temor de ser perseguidas al acercarse a solicitar los servicios y ayudas. Hemos puesto en marcha iniciativas de apoyo mutuo para responder a necesidades básicas como la vivienda, la alimentación, el acceso a la justicia, que por la exclusión señalada han quedado desatendidas. Hemos acompañado la huelga de hambre de las personas que se encontraban en los centros de internamiento de extranjeros de Melilla, que hizo visible la situación de 1.600 personas, de las cuales la mayoría se encuentra todavía allí, en condiciones de hacinamiento y riesgo. Cualquier daño ocasionado a la salud y a la vida de estas personas que se encuentran custodiadas por el Estado. En este contexto y teniendo en cuenta la Agenda 2030, no se entiende cómo las familias y personas migrantes en situación irregular han quedado fuera del ingreso mínimo vital aprobado el viernes pasado. Preguntamos, ¿cómo uno de los colectivos más vulnerabilizados queda excluido de esta medida? ¿Qué coherencia puede haber con el lema de no dejar nadie atrás? De mantenerse así, esta medida no será eficaz para acabar con la desigualdad y la pobreza, las perpetuará en las vidas de las personas en situación administrativa irregular. Creemos que no se puede pensar en la reconstrucción de un país sin tener en cuenta a las personas migrantes, su papel, su aporte, independientemente del estatus administrativos, ya que ha sido fundamental en el sostenimiento de este país antes y durante la pandemia, por lo que deben tener acceso al ingreso mínimo vital. Para diseñar las políticas públicas de futuro, creemos que es esencial para las propuestas de reconstrucción social y económicas que estén basadas en la economía del cuidado, que ponga en el centro de la vida. Por ello, pedimos regularización sin condiciones y permanente de todas las personas migrantes y refugiadas, acceso al ingreso mínimo vital de las personas migrantes en situación administrativa irregular y solicitantes de asilo. Traslado a la península, atención adecuada, paralización de las repatriaciones y concesión del asilo político a las personas que se encuentran en el centro de estancia temporal de inmigrantes de Melilla, suspensión de las deportaciones, fin de las devoluciones en caliente y o express de las personas que llegan al territorio del Estado, incluyendo a quienes llegan a Ceuta y Melilla, y traslado seguro de estas personas de manera rápida a la península, donde se les garantice un recurso de acogida efectivo. Cierre definitivo de todos los centros de internamientos de extranjeros en España, fin de las redadas racistas basadas en la identificación racial, políticas y medidas para prevenir, monitorear y eliminar el estigma y los incidentes de racismo, xenofobia, incitación a la discriminación, el odio y la violencia, y asegurarse que quienes sean responsables rindan cuentas. Ratificación del convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras del hogar para dejar de ser un sector invisibilizado e infravalorado. Ratificación de la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares de 1990. Eliminar la criminalización de la venta ambulante, respetar, proveer y proteger el derecho a la salud, especialmente de los grupos vulnerabilizados como son las personas migrantes en situación irregular,
considerando la actual normativa de extranjería como un determinante político para la salud que debe ser revisado en atención a compromisos internacionales vinculantes con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en cumplimiento Carballo, si puede ir concluyendo, de la Constitución de la 2030. Solo queda uno. Derogación de la Ley de Extranjería que controla y precariza las vidas de las personas migrantes, convirtiéndolas en personas irregulares y sin derechos. El nuevo marco normativo de extranjería debe elaborarse con base a los principios de la dignidad y equidad, con participación activa de las y los colectivos de personas migrantes en condición irregular y en consonancia con los compromisos estatales y recomendaciones de los organismos internacionales de la ONU y las políticas y medidas que apunten a una Europa y una sociedad sostenible con justicia histórica y social, intercultural y con igualdad de derechos y oportunidades. Plataforma Regularización Ya. Muchas gracias.